Desde los primeros albores de tu conciencia, te grabaron a fuego una única verdad, que ser bueno es un valor absoluto, una ley inmutable. Te enseñaron que debías ceder tu espacio, ser la personificación de la justicia, practicar una comprensión infinita. Pero, ¿qué pasaría si esa moral que te inculcaron no fuera un pilar, sino una jaula? Y si ese incesante deseo de ser bueno, de ser aceptado como tal, te estuviera convirtiendo en un ser frágil, dolorosamente predecible y, en última instancia, en un peón fácil de manipular en el tablero de otros. Maquiavelo no tomó la pluma para escribir palabras de consuelo. Escribió para arrancar el velo de la realidad. Y la verdad que nos reveló es de una honestidad brutal. Los virtuosos suelen adornar lápidas de mártires, pero son los estrategas quienes gobiernan el mundo. Bienvenido a esa incómoda realidad que tu mente se ha esforzado tanto por evitar. Antes de sumergirnos más en este abismo, quiero que te detengas. Reflexiona un segundo sobre tu propia vida y comenta en qué momento tu bondad fue interpretada como una debilidad. Comparte esa experiencia, porque aquí empezamos a desmantelar esa vieja programación. Maquiavelo, ese nombre que la historia ha intentado manchar, asociándolo con el mal encarnado, nunca predicó la maldad por el simple placer de ser malvado. Lo que él predicó fue la eficacia. Para su mente analítica, el poder no era un pecado capital, era la herramienta fundamental. No existe orden sin un comando claro. No hay comando sin la fuerza para respaldarlo, y no encontrarás ni una pizca de fuerza en la ilusa y ciega idea de la bondad universal. El príncipe que desea mantener su trono no puede permitirse el lujo de actuar como un cordero en un mundo que, en su esencia, es una selva repleta de lobos. Aquel que duda en mostrar sus colmillos cuando es necesario, será, sin lugar a dudas, el primero en sentir las garras en su garganta. En el corazón de Florencia, en una era donde la traición era moneda de cambio y la ambición un fuego que consumía ciudades, Maquiavelo aprendió algo que la mayoría de nosotros niega hasta el día de hoy. Las personas no son buenas por defecto, son criaturas volubles, débiles en su convicción, fáciles de encantar con promesas grandilocuentes y discursos floridos. Pero en lo más profundo de su ser, cada uno busca su propia ventaja. El error fatal, el que ha derrocado imperios y ha destruido a hombres comunes, es creer que serás amado incondicionalmente por tu virtud. El amor, querido amigo, es pasajero, es un visitante caprichoso. El miedo, en cambio, es un guardián duradero. Él escribió El Príncipe, no como un manual para forjar monstruos, sino como un espejo que reflejara la verdadera cara del poder. Un príncipe, decía él con una claridad aterradora, debe aprender el arte de no ser bueno cuando la bondad amenaza la supervivencia misma del reino. La moralidad absoluta es un lujo extravagante que solo los condenados a fracasar pueden pagar. En tiempos de guerra, la generosidad no es una virtud, es una sentencia de muerte. En tiempos de paz, una benevolencia sin límites puede ser la semilla que germine en el caos y la anarquía. Gobernar exige una frialdad quirúrgica. Exige aceptar y entender el lado más feo y pragmático de la naturaleza humana. Puedes, si así lo deseas, continuar tu cruzada personal por ser una buena persona. Puedes seguir cediendo terreno, perdonando a quienes no lo merecen, sacrificando tus propias necesidades en el altar de los demás. Pero no te engañes ni por un segundo. El mundo no va a aplaudir ni a retribuir tu sacrificio. La bondad desarmada no inspira respeto. Atrae a los depredadores como la sangre atrae a los tiburones. La historia está escrita sobre las tumbas de mártires que sonrieron con nobleza justo antes de que la daga de la traición les perforara la espalda.
Maquiavelo no te está diciendo que te conviertas en un ser cruel. Te está exigiendo que seas lúcido, que comprendas de una vez por todas que la bondad, cuando se convierte en un dogma absoluto, es el camino más corto y seguro hacia tu propia ruina. El verdadero poder, el que realmente transforma realidades, reside en la capacidad de elegir. Saber cuándo actuar con una compasión calculada y cuándo ser absolutamente implacable. Ser únicamente bueno es ser un libro abierto, y los libros abiertos son fáciles de leer, predecir y, por lo tanto, controlar. El príncipe debe parecer virtuoso ante los ojos del pueblo, pero debe ser capaz de ejecutar lo contrario a puerta cerrada. El arte de comandar es el arte supremo de la simulación. La política, decía Maquiavelo, es un gran escenario. Los tontos se creen la obra y aplauden a los actores. Los sabios escriben el guión, mueven los hilos y deciden el final. ¿Y tú, qué papel quieres jugar? ¿Quieres ser parte de la audiencia o el autor de tu propia historia? Hemos llegado a la mitad de este viaje y la intensidad solo aumenta. Muchos se sienten incómodos con estas verdades. Si tú, por el contrario, sientes que algo dentro de ti está despertando, si estas palabras resuenan contigo, comenta ahora mismo: el poder exige lucidez. Quiero saber quiénes están realmente listos para ver el mundo sin filtros, ya sea en la gestión de una república o en la dinámica de una relación personal. La lógica es implacablemente la misma. Quien demuestra su debilidad demasiado pronto, entrega su autoridad en bandeja de plata. Quien demuestra una misericordia indiscriminada no gana amor, pierde el respeto. Maquiavelo nos recuerda que gobernar sobre pueblos, o sobre uno mismo, exige un pulso firme. No necesitas ser cruel, pero necesitas estar dispuesto a parecerlo si es necesario para mantener el orden. La moral, cuando es ingenua y se desconecta de la realidad, se transforma en los grilletes que te impiden avanzar. El fin justifica los medios. A él le atribuyen esa frase, aunque nunca la escribió con esas exactas palabras. Lo que sugirió fue algo mucho más profundo y complejo, que el éxito de un gobernante debe ser medido por su capacidad de mantener el Estado fuerte, unido y próspero. Si la bondad sirve para alcanzar ese fin, entonces úsala como tu mejor arma. Si la severidad es el único camino viable, no dudes ni un instante en recorrerlo. El error garrafal del hombre común es elegir el medio, ser bueno, antes de haber definido claramente el fin. El error del sabio es permitir que una moralidad abstracta sabotee la razón práctica. El buen hombre cree ciegamente que todos merecen el perdón. El maquiavélico observa con frialdad y concluye: algunos, para preservar el bien mayor, merecen un castigo. El buen hombre entrega su confianza sin cuestionar. El maquiavélico pone a prueba la lealtad antes de delegar el poder. El buen hombre es recordado por su virtud y olvidado por su aplastante ingenuidad. El maquiavélico, por su parte, es odiado mientras vive y temido incluso mucho después de su muerte. Porque por donde pisa, deja un legado de orden y estructura, no un simple epitafio de buenas intenciones. El gran problema de la virtud es que es un concepto que depende enteramente de los ojos ajenos. Puedes vivir una vida de honor impecable, pero serás sistemáticamente ignorado si no tienes poder para respaldar tus principios. Puedes actuar con una bondad infinita, pero serás pisoteado sin piedad si no eres capaz de imponer respeto. Maquiavelo nos alertaba: los hombres juzgan con los ojos, no con el corazón, y lo que sus ojos perciben importa infinitamente más que lo que es real. La apariencia de la virtud, en el juego del poder, puede valer mucho más que la virtud en sí misma. Y quien domina el arte de las apariencias, domina el juego. Para Maquiavelo, el gobernante ideal, el líder invencible,
Era aquel que lograba unir en sí mismo la astucia calculadora del zorro y la fuerza imponente del león. La fuerza bruta del león, sin la astucia del zorro, es ciega y cae en todas las trampas. La astucia del zorro, sin la fuerza del león, es cobarde y huye de todos los enfrentamientos. Pero juntos son una fuerza invencible. El zorro detecta las conspiraciones y las trampas. El león elimina a los enemigos sin vacilar. Y tú sigues ahí, viviendo cada día para agradar, creyendo que la simpatía te protegerá. Despierta. El mundo no es una iglesia, es un tablero de ajedrez. Y los peones piadosos, por nobles que sean, son siempre los primeros en ser barridos del juego. Hay una crueldad silenciosa, casi invisible, en la bondad constante e incondicional. Atrae a los parásitos como la luz a las polillas. Gente que se alimenta de tu energía, que abusa de tu generosidad, que perturba tu paz. Y en el momento en que finalmente te rehusas, en que por fin dices no, te acusan de ser cruel y egoísta. El error no estuvo en tu negativa. El error fue haber tardado demasiado en pronunciarla. Maquiavelo lo sabía. El poder no se encuentra en complacer a las masas, se encuentra en la capacidad de decir no. Se encuentra en imponer límites claros e inquebrantables. Se encuentra en entender que el universo no recompensa al justo, recompensa al que hace lo necesario. En la política, como en la vida, la compasión debe ser administrada con la precisión de un cirujano. Dar demasiado y sin criterio genera una profunda ingratitud. Ser siempre justo invita a la explotación descarada. Maquiavelo advertía, si quieres mantener el control, sé firme primero y solo después, generoso. Una crueldad inicial, bien aplicada y justificada, puede evitar un caos futuro de proporciones catastróficas. Pero la bondad ingenua, esa que se esparce como flores en un campo minado, solo puede llevar a la propia destrucción. Créelo, el precio que se paga por la bondad sin estrategia es, invariablemente, la tragedia. Aquel que desesperadamente busca ser amado por todos, inevitablemente será traicionado por muchos. El pueblo ama a quien le ofrece pan y circo, pero adora y respeta a quien le ofrece protección y orden. El amor es volátil, el temor, en cambio, mantiene la cohesión, y el orden garantiza la supervivencia de todos. Maquiavelo no era un apologeta de la tiranía, era un obseso de la estabilidad. Y para mantener estable un reino, una empresa o incluso un hogar, se necesita el coraje para tomar decisiones impopulares que la mayoría no entenderá en el momento. El gobernante débil busca la aprobación constante del público. El gobernante fuerte busca resultados perdurables. Puedes pasar tu vida entera intentando ser justo, cargando el peso del mundo sobre tus hombros, sin atreverte a decir no, soportando lo insoportable. Pero un día, inevitablemente, te quebrarás, y nadie se detendrá a agradecer tus sacrificios. Maquiavelo te diría al oído, si has de caer, que sea por una decisión audaz, nunca por el peso de tu propia debilidad. El hombre sabio no es aquel que evita todos los conflictos, es aquel que elige estratégicamente cuáles batallas pelear. No temas que te consideren duro, teme ser considerado inútil. El bien que no es capaz de protegerse a sí mismo, el amor que no es capaz de imponer sus propios términos, son completamente inútiles en el juego real del poder. Quieren que te tragues el cuento de que ser bueno es ser pasivo, que ceder es un acto de nobleza. Pero la realidad es que el mundo pertenece a aquellos que deciden. Maquiavelo estaba convencido de que quien actúa moldea su destino. Quien duda y vacila se convierte en una simple estadística en la historia de otro. El príncipe debe actuar antes que los demás. Debe ser capaz de ver el peligro antes de que éste se materialice. Ser bueno puede hacerte dormir tranquilo por la noche, hasta el día en que el mundo te despierte con un golpe en la cara.
Y en ese momento de crisis no será el más justo quien venza, sino el mejor preparado. En la oscuridad de los pasillos del poder, nadie sobrevive aferrándose a la inocencia. Las alianzas son contratos temporales, las lealtades son frágiles como el cristal, y la moral es tan maleable como la arcilla. Maquiavelo entendía que la estabilidad de cualquier sistema exige maniobras, a veces dolorosamente duras, pero siempre estratégicas. El bien común no nace del amor universal, sino del miedo compartido al caos, y por esa razón, a veces, quien actúa con una frialdad calculadora salva el reino, mientras que quien actúa movido por una bondad impulsiva se hunde con él. La pregunta que debes hacerte es, ¿quién quieres ser tú? Temes que te llamen cruel, pero la crueldad no es la violencia sin sentido. La verdadera crueldad es permitir que el mal crezca y se fortalezca por pura cobardía. Cuando evitas un conflicto necesario, el problema no desaparece, se hace más fuerte. Cuando te callas para no ofender, el enemigo habla más alto. Maquiavelo lo sabía. El mal debe ser extirpado de raíz, con la precisión de un cirujano. Un acto de firmeza hoy puede evitar 100 tragedias mañana. Y si tu concepto de bondad te impide realizar ese acto necesario, entonces es esa bondad la que debe ser descartada sin contemplaciones. Maquiavelo no escribía para los bienintencionados, escribía para los lúcidos, para aquellos que entienden que el mundo no se guía por plegarias, sino por decisiones, que el trono no se le concede al más justo, sino que es tomado por el más hábil. Él sabía que el poder es una llama inestable. Quien intenta calentar al mundo entero con ella es el primero en morir congelado. Así que debes elegir, o enciendes tu propia antorcha y alumbras tu propio camino, o serás condenado a vivir para siempre en la sombra de aquellos que sí tienen el coraje de gobernar. La verdad es incómoda, pero necesaria. Cuanto más intentas agradar a todos, más poder personal pierdes. El sirviente siempre sonríe y asiente. El amo observa en silencio y analiza. Maquiavelo lo sabía. Quien necesita ser aceptado por todos se convierte, de facto, en el esclavo de todos. Pero quien impone su presencia con acciones genera respeto. El bueno puede que sea tolerado, el fuerte es temido y, en lo más profundo, admirado. El poder no exige gritos ni amenazas, exige presencia, y la presencia se construye con actos firmes, no con peticiones de disculpa. Cuando Maquiavelo fue exiliado, aprendió el inmenso valor del silencio y la observación. No se lamentó de su suerte, estudió la historia y la naturaleza humana, y allí, alejado del poder, fue cuando mejor entendió su esencia. No existe una pérdida definitiva para aquel que observa, aprende y espera el momento oportuno. Ser bueno puede darte consuelo en el fracaso, pero es la estrategia la que te saca de él. El verdadero poder no nace en la comodidad del éxito, sino en la desolación de la caída, pero solo florecen aquellos que se niegan a victimizarse. Maquiavelo no escribió para víctimas, escribió para arquitectos del destino. Es fácil, desde la comodidad del anonimato, señalar con el dedo a quienes comandan con firmeza, llamarlos fríos, crueles e insensibles, pero observa con atención quienes sobreviven a las peores tempestades. No son los frágiles idealistas, son aquellos que saben doblar el acero con la misma destreza con la que, en ocasiones, distribuyen flores. El buen líder sabe dar refugio, pero también sabe cuándo cerrar la puerta con llave. La bondad sin discernimiento es como un río sin represas. Se desborda, destruye todo a su paso y finalmente desaparece. El bien necesita murallas para protegerse. El hombre que desea agradar a todo el mundo vivirá en una angustia constante, porque la vida exige elecciones a cada paso. Y toda elección es, por su propia naturaleza, una renuncia. Maquiavelo diría, quien no elige ya ha perdido.
La vida no es un banquete donde todos pueden quedar satisfechos. Es un campo de batalla donde muy pocos saben realmente por qué luchan. Intentar ser amado por todos es el camino más rápido para perderte a ti mismo. Y al final del día, nadie ama a un ausente, a una sombra sin contornos. Hay más política en un silencio oportuno que en 1000 promesas. Hay más dominio en una mirada sostenida que en un grito desesperado. Maquiavelo veía la política como un arte, y todo arte exige precisión. El príncipe que promete demasiado se convierte en esclavo de sus propias palabras. Aquel que habla poco, pero actúa con una firmeza incontestable, controla las expectativas e impone un respeto natural. Aprende esta lección. El mundo pertenece a quienes hablan menos y hacen más. La buena persona promete, el maquiavélico cumple, pero solo cuando le conviene a su estrategia. No necesitas ser malvado para vencer, pero necesitas abandonar de una vez por todas la peligrosa ilusión de que el bien, por sí solo, es suficiente. La verdad es que el mundo no es justo y nunca lo ha sido. Maquiavelo no te invita a la crueldad, te invita a despertar, a entender que el bien real, el que produce cambios tangibles, exige estructura, poder y estrategia. Que un castillo construido sobre los cimientos de la bondad desarmada se desmorona con el primer soplo de la realidad. Y la realidad no perdona a los distraídos. Maquiavelo entendía algo que aún hoy muy pocos se atreven a aceptar. La moral es una herramienta, no una verdad universal. Cambia con el tiempo, con el lugar, con el contexto, y quien no entiende esta dinámica acaba siendo una víctima de sus propias creencias rígidas. No existe una virtud absoluta, solo existe la oportunidad bien aprovechada. Un líder sabio adapta sus acciones al momento. La rigidez moral en tiempos de caos es el camino más directo hacia la caída. Deja de intentar ser bueno. Intenta ser eficaz. Intenta ser respetado. Intenta ser alguien que, al entrar en una sala, silencia a los débiles e inquieta a los listillos. La bondad no te protege del lobo, la astucia, sí. Maquiavelo nos enseñó que el poder real está en manos de quienes observan más de lo que hablan, de quienes actúan cuando los demás todavía están dudando. El príncipe victorioso no es el que sigue las reglas al pie de la letra, es aquel que sabe cuándo es imperativo ignorarlas para poder sobrevivir. El hombre bueno cree que el mundo, de alguna manera mágica, lo recompensará. El maquiavélico sabe que el mundo, a cada instante, lo pondrá a prueba. Uno confía, el otro calcula, uno espera reconocimiento, el otro construye influencia ladrillo a ladrillo. Maquiavelo no niega el valor intrínseco de la bondad, simplemente revela que, sin el respaldo del poder, es un simple adorno, un lujo que muy pocos pueden permitirse mantener. Y si realmente quieres hacer el bien en este mundo a gran escala, primero debes conquistar la fuerza, porque sin fuerza, hasta la luz más brillante se apaga. En su tiempo, Maquiavelo fue temido, ignorado y odiado a partes iguales. Hoy es estudiado por líderes en todo el mundo, porque él entendió lo que muchos prefieren evitar, que el mundo está hecho de juegos de influencia, que ser bueno es inútil si no controlas tu posición en el tablero, y que la moralidad sin acción es mera poesía. Bella, pero impotente, la historia no perdona a los débiles. La historia escribe en letras de oro el nombre de aquellos que se atrevieron a jugar, incluso si para ello tuvieron que mancharse las manos. Todo gran imperio comienza con una decisión impopular, con un acto que desafía la moral convencional del momento. Maquiavelo enseñaba que el príncipe debe tener la vista puesta en el futuro, no en la aprobación inmediata de las masas. El pueblo es voluble, hoy te aclaman, mañana te olvidan, pero la estabilidad construida con mano firme permanece. Si quieres dejar un legado, debes abandonar la necesidad de ser comprendido en el presente.
El verdadero poder rara vez es reconocido en su propio tiempo. La bondad es frágil como el cristal cuando carece de estrategia. Intentas ser justo con todos, pero olvidas que no todos desean la justicia. Algunos desean lo que es tuyo, otros simplemente desean tu caída. Maquiavelo te diría: ofrece una mano para ayudar, pero mantén la otra sobre la empuñadura de tu espada. La ingenuidad es el opuesto directo de la virtud, y el error capital de los buenos es confiar demasiado en aquellos a quienes ni siquiera deberían permitir acercarse. Cuidar de todos es una aspiración noble, pero cuidar de uno mismo es un imperativo vital. El líder que se rehúsa a actuar con firmeza por miedo a parecer cruel, pronto verá el caos nacer y florecer entre las sonrisas falsas. Maquiavelo sabía que para que el orden exista, se necesitan límites claros, y los límites no se sostienen con afecto, sino con autoridad. El pueblo no necesita amar a su gobernante, necesita respetarlo. Y el respeto nace cuando se entiende que sus decisiones, por duras que parezcan, son inquebrantables. La bondad que duda es una invitación abierta al desorden. Luchas cada día para ser bueno, pero el mundo te exige resultados. La verdad es que nadie será recordado únicamente por sus buenas intenciones. Ser honesto es hermoso, pero si tu honestidad no es capaz de proteger tu casa, tu familia o tu dignidad, entonces es inútil. Maquiavelo no despreciaba los valores, simplemente los colocaba en su lugar correcto, siempre después de la eficacia. Eficacia primero, virtud después. Esa es la cruel y real orden de la supervivencia. La apariencia importa más que la esencia. Es una píldora difícil de tragar, pero es la verdad. El pueblo juzga con los ojos, no con el corazón. Quieren ver señales, posturas, símbolos de poder. El gobernante que parece fuerte inspira confianza, aunque por dentro esté hecho ruinas. El que parece dubitativo, aunque sea el más justo de los hombres, genera miedo e incertidumbre. Maquiavelo no elogiaba la hipocresía, simplemente exponía la naturaleza del escenario donde todos, queramos o no, actuamos. Y quien no aprende a actuar es expulsado de la obra. Maquiavelo hablaba a los príncipes, pero su voz resuena hoy en cada individuo que desea tener el control de su propia vida. Porque gobernar no es solo una cuestión de tronos, es una cuestión de decisiones diarias, es saber cuándo ceder y cuándo cortar lazos, cuándo perdonar y cuándo eliminar un riesgo de raíz. Si quieres ser el autor de tu propia historia, tendrás que aceptar una verdad amarga. Quien quiere agradar a todos, vive como esclavo de todos y muere sin haber sido nadie. La justicia sin fuerza es una carta sin valor. La moral sin poder es un suspiro en el viento. Maquiavelo sabía que el hombre justo necesita dientes o será devorado. En un mundo donde el lobo siempre está observando, el cordero no sobrevive por su pureza, sobrevive por su vigilancia. Ser bueno no significa ser ciego, y perdonar no significa olvidar. El verdadero sabio registra cada ofensa, analiza cada movimiento y espera el momento adecuado, porque la venganza, cuando se sirve fría, vale por 1000 virtudes impulsivas. ¿Aún crees que el bien siempre gana al final? Entonces, por favor, lee la historia. Observa cuántos héroes fueron traicionados por sus propios aliados. Mira cuántos buenazos terminaron como mártires olvidados en una nota a pie de página. Maquiavelo no escribía cuentos de hadas. Escribió la anatomía del poder. Y el poder, por su propia naturaleza, exige sacrificios. No todos merecen tu compasión, no todos valorarán tu bondad, pero absolutamente todos respetarán el límite que impone tu fuerza. Quien vive intentando demostrar que es bueno, desperdicia su energía justificándose. El tiempo que usas explicando tus buenas intenciones es el mismo tiempo que el maquiavélico usa para actuar.
Maquiavelo enseñaba: no expliques, muestra resultados. El mundo no necesita saber si tu corazón es puro, necesita sentir el peso de tu presencia. La gente olvida las palabras, pero jamás olvida una acción calculada que alteró el equilibrio de poder. La bondad habla, el poder deja una marca. ¿Quieres transformar tu vida? Entonces, deja de intentar convencer al mundo de tu bondad y empieza a construir influencia. Empieza a forjar alianzas estratégicas. Empieza a aprender el lenguaje de los fuertes. Maquiavelo no fue cruel, fue dolorosamente claro. Él vio lo que los débiles se niegan a ver. El mundo no cambia con dulzura, cambia con astucia, coraje y decisión. Y si quieres dejar un legado, vas a tener que dejar de pedir permiso. Los débiles creen que ser amado lo es todo, pero el amor es frágil, oscila con el tiempo, cambia con el humor, desaparece con la primera frustración. El miedo, por otro lado, es mucho más estable. Maquiavelo no dijo que buscaras ser odiado, dijo que buscaras ser respetado. Y el respeto nace de la certeza de que no dudarás en actuar cuando sea necesario. Quien es solo bueno, es tolerado. Quien es firme, es recordado. Y quien es temido, es obedecido. La gente dirá que has cambiado, que te has vuelto frío, calculador. Y quizás sea verdad, porque despertar es, en esencia, perder las ilusiones. Maquiavelo nunca predicó la maldad, predicó la lucidez. El mundo real no recompensa la pureza sin estrategia. Aquel que desea preservar su dignidad necesita endurecerse, no contra todos, sino contra aquellos que intentan usar su bondad como una debilidad. Defenderse es el primer y más fundamental acto de poder. Aprendiste a pedir disculpas por ser firme, a encogerte cuando te decían que fuiste demasiado duro. Pero Maquiavelo enseñaba que la grandeza de un líder no se mide por cuánto agrada, sino por cuánto decide. El indeciso es destruido por los acontecimientos. El decidido es temido por ellos. La vacilación es una invitación al caos, y el caos no perdona a nadie. Sé gentil, sí, pero que sea una elección estratégica, nunca una obligación por miedo. El poder no se arrodilla. ¿Cuántas veces has sido justo y aún así te han traicionado? ¿Cuántas veces has sido leal y te han olvidado? La lección es clara y brutal. El mundo no mide tu carácter, mide tu utilidad. Y en el momento en que dejes de ser útil, serás dejado atrás. Maquiavelo veía esto con una claridad meridiana. No se trata de abandonar la moral, sino de entenderla como lo que es, una herramienta, no una cadena. Sé justo, sí, pero nunca hasta el punto de destruirte a ti mismo por ello. Si quieres cambiar el rumbo de tu historia, no empieces intentando arreglar a los demás, empieza por dominarte a ti mismo. Maquiavelo entendía que el mayor enemigo de un príncipe es su propia debilidad emocional. El buen líder no actúa por impulso. Observa, pondera y luego actúa con una precisión letal. Quien se domina a sí mismo, domina el mundo. Quien se entrega a la ira, a la vanidad o a la carencia afectiva, será siempre un rehén de sí mismo y de los demás. El hombre que vive buscando la aceptación de otros, muere asfixiado por las expectativas ajenas. Maquiavelo diría: vive para ser eficaz, no para ser amado. Cuando dejas de moldearte según los deseos de los demás, algo mágico y terrible sucede. La gente empieza a mirarte con más respeto, empiezan a medir sus palabras contigo, porque han percibido que has dejado de ser un cordero y te has convertido en algo mucho más raro y peligroso. Alguien que piensa por sí mismo. La virtud sin fuerza es poesía. La bondad sin estrategia es autoengaño. Puedes ser bueno, pero sé bueno con estructura, con límites, con elección. Maquiavelo enseñaba que el verdadero poder proviene de la combinación letal entre apariencia y acción. Puedes parecer dócil
siempre y cuando sepas ser implacable cuando la situación lo requiera. Y cuando dominas ese equilibrio, nadie sabe nunca si eres un ángel o algo mucho más difícil de derrotar. Aquellos que más predican la moral, a menudo esconden las ambiciones más sucias, y los que parecen más gentiles, a menudo son maestros de la manipulación. Maquiavelo veía esto en las cortes del poder. Los discursos más dulces a menudo ocultan los actos más viles. Por eso, nunca juzgues a un hombre por sus palabras. Observa lo que hace. El mundo es un teatro, y quien no conoce el guión se convierte en un extra en su propia vida. La verdad está en los gestos, no en las sonrisas. Detente y piensa, ¿cuántas veces tu bondad ha sido usada en tu contra? ¿Cuántas veces perdonaste, cediste, retrocediste, y el otro simplemente avanzó y tomó más territorio? Maquiavelo diría, cuando no impones tus límites, el otro los impone sobre ti. El silencio constante no es virtud, es abdicación, y abdicar de tu propia autoridad es cavar la tumba de tu relevancia. Puedes ser una luz, pero si no tienes murallas, el mundo apagará tu brillo sin piedad. Maquiavelo jamás quiso que te convirtieras en un tirano. Él quería que abrieras los ojos, que te dieras cuenta de que el juego de la vida no se gana con pureza, sino con inteligencia, que el trono de tu existencia necesita mucho más que buenas intenciones. Necesita pulso, presencia y frialdad cuando el mundo a tu alrededor esté en llamas. Y si has llegado hasta aquí, quizás es porque ya has sentido esa llamada. La llamada a dejar de ser el buenito y empezar a tomar el mando. Muchos rechazan a Maquiavelo por el miedo atroz a aceptar lo que él reveló, que la humanidad, en su esencia, es movida por el interés, y que la bondad, cuando es percibida como debilidad, es una invitación directa a la traición. Pero él no escribió para agradar, escribió para alertar, escribió para aquellos que tienen el coraje de enfrentarse a su propio reflejo en el espejo. Si quieres mantener tu alma intacta en este mundo, quizás necesites aprender a defenderte con uñas y dientes, incluso si, para ello, te llaman cruel. El pueblo olvida rápidamente. Hoy te elogian, mañana te crucifican. Maquiavelo lo sabía. La estabilidad de un líder jamás debe depender del amor popular, que es tan cambiante como el viento. Debe depender de su capacidad para actuar con firmeza. El gobernante que vive de la aprobación muere por el rechazo, pero aquel que construye su poder sobre cimientos de estrategia permanece. La popularidad es humo, el poder real es roca. Y si quieres dejar algo duradero, elige lo concreto, no el aplauso efímero. Creciste escuchando que debes perdonar siempre, que debes dar segundas oportunidades. Pero Maquiavelo alertaba, repetir el error no es nobleza, es estupidez. El gobernante que perdona al traidor una vez está preparando su propio funeral. El hombre que confía 2 veces en el mismo lobo merece ser devorado. Perdonar puede ser un acto de sabiduría, pero olvidar es un acto de suicidio. Tu memoria es tu escudo. Úsala, porque quien no aprende de su propio dolor será obligado por el universo a repetirlo una y otra vez. Existe algo mucho más cruel que la maldad, la ingenuidad, porque la ingenuidad no solo te hiere a ti, le abre la puerta al mal para que entre y destruya todo lo que amas. Maquiavelo decía que el príncipe necesita conocer el mal a fondo para poder proteger el bien. El tonto cree que ignorar la oscuridad es suficiente. El sabio enciende una linterna y estudia los movimientos de sus enemigos. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir despierto. Solo quien entiende la naturaleza de la sombra es capaz de proteger la luz. La mayoría de la gente fracasa porque quiere ser amada, porque teme parecer dura, porque prefiere ser gentil a ser eficaz. Maquiavelo gritaba a través de los siglos en sus escritos, «Eso es veneno».
El mundo no es gentil y el éxito no sonríe a los que dudan. Si quieres gobernarte a ti mismo, si quieres proteger a los que amas, si quieres prosperar, entonces tendrás que sacrificar la ilusión de ser siempre bueno. La bondad absoluta es una camisa de fuerza y tú naciste para ser libre. Mira a tu alrededor. Los que más avanzan no son los más puros, son los más determinados. Los que planifican, los que actúan en silencio. Maquiavelo admiraba la eficacia. Al hombre que sabe lo que quiere y mueve las piezas en el tablero sin hacer ruido, que no se pierde en dramas emocionales, que no busca la validación externa, que lidera incluso cuando está en silencio. Él no necesita ser amado, necesita ser escuchado. Y cuando habla, todos escuchan, porque su presencia ya lo dice todo. ¿Te has dado cuenta de cómo los buenitos viven pidiendo disculpas por todo? Por existir, por tener una opinión, por imponerse. Maquiavelo diría, quien se disculpa demasiado no está acaso pidiendo ser olvidado. El mundo no valora a los que se encogen, valora a los que ocupan su espacio. La verdadera virtud reside en posicionarse con coraje, no en doblegarse ante cualquier crítica. Aquel que teme el rechazo nunca será libre. La vida es una guerra sutil. Cada día alguien pone a prueba tus límites. Cada día alguien observa dónde flaqueas. Maquiavelo no veía esto con pesimismo, sino con claridad. Sabía que vencer exige una vigilancia constante, exige saber quién eres y hasta dónde estás dispuesto a llegar. Sé bueno, sí, pero sé bueno con fronteras, con pulso, con criterio, porque la bondad, cuando se convierte en una rutina predecible, se transforma en una obligación, y nadie respeta lo que se da por sentado. Un buen corazón sin buenas murallas es una invitación al desastre. Maquiavelo veía la bondad como una espada, no como un escudo. Algo que debe ser usado con intención, no ofrecido indiscriminadamente a cualquiera. Aquel que entrega todo lo que tiene todo el tiempo, pronto se queda sin nada. Aquel que dice sí sin pensar, pronto estará rodeado de cobradores. Si quieres preservar tu luz, aprende a proteger tu territorio. El bien necesita fuerza. Sin ella, es solo una bonita ilusión. Has llegado hasta aquí porque algo dentro de ti se ha cansado. Cansado de ser explotado. Cansado de ceder siempre. Cansado de ser el buenito, al que nadie respeta de verdad. Maquiavelo ya lo sabía. Cuando el dolor de la sumisión supera el miedo al conflicto, nace el poder. A partir de ahora, tus elecciones cambiarán, tu postura cambiará, y con ello, tu vida entera cambiará. Porque vas a entender, quizás por primera vez, que ser demasiado bueno casi siempre significa ser insuficiente para los desafíos del mundo real. La gran transformación no ocurre cuando gritas, sino cuando guardas silencio y dejas que el mundo perciba que has cambiado. No hay nada más aterrador para un manipulador que alguien que ha dejado de intentar agradar. Maquiavelo diría, cuando el silencio es firme, habla más alto que 1000 argumentos. El cambio no necesita ser anunciado, necesita ser sentido. Y cuando sea real, todos a tu alrededor darán un paso atrás. Fuiste entrenado para ser dócil, para bajar la cabeza, para seguir reglas que solo sirven para mantenerte en tu lugar. Maquiavelo desenmascaró este juego hace siglos. Las reglas, decía él, son escritas por quienes detentan el poder y sirven para que los demás nunca lo alcancen. Rómpelas cuando sea necesario, pero hazlo con astucia. La rebeldía sin estrategia es un suicidio, pero la rebeldía con inteligencia es una revolución. El coraje que te falta no es físico, es moral. Es el miedo a ser juzgado, a parecer egoísta, a ser rechazado. Maquiavelo te pregunta directamente,
¿Quién es más egoísta? ¿Aquel que se impone para proteger su espacio o aquel que exige tu sumisión para mantener su comodidad? El verdadero tirano no es el que comanda, es el que te pide que te calles, que cedas, que te anules en nombre de una falsa paz. Di no y prepárate para la confrontación, porque la libertad comienza exactamente donde termina el miedo. Maquiavelo veía en el poder algo que pocos entienden. Es un camino solitario. Gobernar, ya sea un pueblo, una empresa o tu propia vida, exige tomar decisiones que te alejarán de muchos. No podrás agradar a todos, no podrás salvar a todos, pero podrás ser firme, podrás ser justo a tu manera, podrás ser aquel que mantuvo la estructura en pie mientras todos los demás corrían en pánico. Los débiles piden aprobación, los fuertes ofrecen dirección, incluso si son odiados por ello. El mundo quiere verte sirviendo, pero no soportará verte liderando. Maquiavelo sabía que el ascenso despierta odio, que el éxito atrae envidia y que la firmeza asusta a los inseguros. Así que, prepárate. Cuando dejes de ser el buenito, dirán que te has vuelto arrogante. Cuando impongas límites, dirán que te has vuelto frío. Pero todo eso es solo un síntoma de una gloriosa verdad. Finalmente te has vuelto libre. Y la libertad, amigo mío, cuesta cara. La grandeza exige sacrificio, y quizás el primer sacrificio sea enterrar a ese personaje que creaste para ser aceptado. Ese personaje que siempre sonríe, que nunca dice no, que prefiere ser infeliz a ser incomprendido. Maquiavelo te invita a quemar esa máscara, a nacer de nuevo con más estrategia, más firmeza y mucho menos miedo, porque mientras seas predecible, serás controlable. Y el mundo respeta a quienes son impredecibles. Toda transformación real comienza con un basta. Basta de justificarte, basta de aceptar menos de lo que mereces, basta de confundir la bondad con la servidumbre. Maquiavelo diría, el momento en que levantas la cabeza es el momento en que el juego cambia. Aquellos que antes te dominaban, ahora retroceden. Aquellos que antes te usaban, ahora te temen, porque han percibido que has entendido la regla más importante de todas. Quien no impone sus propios límites será anulado por los límites de otros. No pidas permiso para existir, no pidas disculpas por imponerte. Maquiavelo escribió para los audaces, para los que no quieren simplemente sobrevivir, quieren comandar. Y comandarte a ti mismo es el primer y más difícil paso. La disciplina del pensamiento, el dominio de la emoción, la fuerza para decir no cuando todos esperan que cedas. El poder no se entrega, se toma. Y la primera conquista es siempre interna. Cuando dejas de traicionarte a ti mismo, el mundo deja de poder traicionarte. Puedes continuar intentando ser bueno, o puedes empezar a ser justo. Puedes continuar intentando agradar, o puedes empezar a hacerte respetar. Maquiavelo demostró que la virtud sin fuerza es despreciada, pero que la fuerza guiada por la conciencia es invencible. El mundo pone a prueba tus límites todos los días. Depende de ti decidir. ¿Serás uno más en la multitud o serás el arquitecto de tu propia existencia? La diferencia entre ambos es una sola palabra: coraje. Hemos llegado lejos, y ahora lo sabes. Maquiavelo no era malvado, era necesario. No quería que te convirtieras en un monstruo, quería que dejaras de ser ciego. Porque el mundo no va a cambiar para protegerte, pero tú puedes cambiar para enfrentarlo. Así que elige, ¿seguirás siendo devorado o aprenderás a cazar? Porque al final, el verdadero mal no es ser duro, es continuar siendo débil en un mundo que exige fuerza. No se trata de convertirte en un monstruo, sino de dejar de actuar como una presa. La vida exige equilibrio. Un corazón que siente, pero una mente que calcula. Maquiavelo no borró la virtud del mapa, simplemente la armó hasta los dientes. Porque el bien, para poder existir y prosperar, primero necesita sobrevivir.
y solo sobrevive quien sabe dónde trazar la línea, dónde imponer respeto y dónde negar el acceso. Ser bueno es una elección, ser fuerte es una condición. Sin ella, hasta el amor se pudre. Muchos dirán que te ven diferente. Sí, lo eres, porque ahora piensas antes de dar, observas antes de confiar y reaccionas antes de ser aplastado. Maquiavelo llamaría a esto sabiduría política. Nosotros, aquí, lo llamamos supervivencia emocional. El mundo no ha cambiado, tú has cambiado, y eso es todo lo que importa. Porque cuando tú cambias, tu energía cambia. Y cuando tu energía cambia, el mundo empieza, obligatoriamente, a tratarte de otra forma. Aprenderás a usar el silencio como un escudo, la mirada como una orden y la acción como tu firma personal. Ya no necesitarás gritar para ser oído, porque tu sola presencia será suficiente. Maquiavelo creía en el poder de la percepción, y ahora tú entenderás que quien controla cómo es percibido, controla el juego. Los débiles se visten con el manto de la pureza. Los fuertes controlan el escenario sin miedo a representar el papel que sea necesario para la victoria. Toda la historia que has oído hasta hoy sobre ser una buena persona era, en sí misma, una estrategia, una fábula contada por aquellos que deseaban que obedecieras sin cuestionar. Y ahora que has rasgado ese velo, ya no hay vuelta atrás. No volverás a ser el mismo, porque quien lee a Maquiavelo hasta el final, quien realmente lo entiende, no vuelve a vivir como antes. Has sido despertado, y una vez despierto, ya no eres un personaje en la obra de otro, ahora eres el autor. Asume tu nuevo papel, deja atrás al buenito, abraza al estratega, no para herir, sino para no ser herido, no para dominar, sino para no ser dominado. La verdadera bondad solo puede florecer en un terreno seguro, y la seguridad se construye con autoridad. A partir de hoy, tus palabras tendrán peso, tus actos tendrán dirección y tu presencia tendrá impacto. Porque ahora lo entiendes, el bien solo prospera cuando está blindado. No necesitas justificarte. Quien lo entienda se quedará a tu lado. Quien no lo entienda te abrirá el camino al apartarse. Maquiavelo enseñó, el príncipe no implora, observa, decide y avanza. Así será contigo, sin culpa, sin miedo, sin la patética necesidad de demostrar nada a nadie, porque cuando el mundo sienta tu firmeza, tus elecciones se volverán incontestables, y aquellos que antes te ponían a prueba, ahora te pedirán consejo. Créelo, el respeto no se pide, se impone. Sé el león cuando la situación exija una demostración de fuerza. Sé el zorro cuando la estrategia lo requiera. Pero nunca más, nunca jamás, vuelvas a ser el cordero en una tierra de depredadores. El mundo necesita gente buena, pero también necesita desesperadamente que esa gente buena no sea débil, sea aquel que protege, no el que implora protección. Y si alguna vez tienes que elegir entre ser amado y ser respetado, elige siempre el respeto. El amor viene y va. El respeto construye reinos, y ahora es el momento de que erijas el tuyo. Toda esta larga jornada te ha traído hasta aquí, a la verdad. Maquiavelo fue solo el mensajero. Quien ha elegido cambiar has sido tú. Ahora cada paso será más firme, cada decisión más consciente. No vivirás más en función de la aprobación ajena, porque has entendido que solo quien se liberta de la necesidad de agradar es capaz de liderar de verdad, no a un pueblo, no a un ejército, sino a su propia vida. Y eso, muy pocos lo consiguen. Te has vuelto una amenaza para algunos, una luz para otros. Porque cuando alguien rompe las cadenas de la bondad obligatoria, incomoda, revela las debilidades de los demás, pero también inspira. Muestra que es posible ser justo sin ser esclavo, fuerte sin ser cruel, y estratégico sin estar vacío. Maquiavelo no te dio respuestas, te dio poder,
Y ahora el mundo te verá con otros ojos, o huirá de ti, o te seguirá. Si esta revelación ha sacudido tus cimientos, no la guardes para ti. Compártela, muéstrale al mundo que la virtud real no es la servidumbre, sino la elección con autoridad. Suscríbete al canal para seguir despertando. Dale me gusta a este video como señal de tu compromiso. Y comenta con la declaración final de tu transformación. He despertado. Eso demostrará que no eres uno más que entendió la lección, sino alguien que ahora actúa con pulso, no con lástima. Maquiavelo sonríe desde las sombras, porque finalmente alguien se ha atrevido a entender su mensaje y a aplicar el poder con sabiduría.